Bueno chicos, sean todos bienvenidos a un nuevo video, en este caso el resumen de un SmackDown que como las últimas semanas tuvo muy poco que resaltar y sigue en el vacío de la decadencia. Contamos con un combate de contendiente, no entiendo por qué existen estos combates, y Liv tiene un mejor render por fin, solo que sin sus placas. ¿Qué pasó con las placas de Liv? Además de la decisión de quién es el referee especial para SummerSlam en el combate por los títulos unificados en pareja de WWE. Así que con esto dicho, demos paso al resumen del show azul del 15 de julio de 2022. Watch me. El show se llevó a cabo desde un lugar que todos conocemos y no específicamente porque en él se llevó algo bueno. Sí, este SmackDown se emitió desde el Amway Center, primera casa del WWE Thunderdome. Esperemos nunca más tener que volver a ver los shows en el Thunderdome. Bien, Michael Cole está en el centro del ring no solo para dar la bienvenida a SmackDown, sino también para presentar a su compañero en la mesa de comentaristas, Pat McAfee. Esta hizo entrada con la canción de Are You Ready? No sé por qué. Toma el micrófono para decir que quiere pedir una disculpa por faltar las últimas semanas y debido a ello tener que escuchar 2 horas a Corey Graves y a Happy Corbin por 17 minutos. Y bueno, mostró la razón de su ausencia, la cual fue el ataque recibido en Money in the Bank, después de haber salido del aire el show. Después de mostrar el video, se refiere a que tanto Happy Corbin como él tienen un pasado en común, ya que los dos formaron parte de un equipo de fútbol americano, y se partieron el lomo hasta llegar a WWE. Sin embargo, actualmente Corbin se vendería hasta por $1. ¡Auch! Dato curioso, un fanático dijo algo y Pat le respondió alegando que lo dijo el fanático, no él, recordando que SmackDown no es TV14. Qué grande Pat. Happy sale en la pantalla grande y dice que a Pat le debería dar vergüenza estar en el centro del ring y que mejor se regresara a donde pertenece, detrás de la mesa de comentarios. Para decir después que fue un sacrificio lo que hizo la semana pasada, ya que al estar tan cerca del universo WWE se le pegó alguna enfermedad en el brazo. Doña Dramas le llaman. Para cerrar le dice que por el momento está lejos de él, pero que se prepare para SummerSlam. Muy buena noticia tener a Pat McAfee de vuelta, se le echaba de menos en la mesa de comentarios y la rivalidad con Corbin por este segmento agarró un poco más de interés. Más que todo fue interesante por McAfee. Y este dio paso de una muy buena manera a lo siguiente, ya que Pat presentó de una forma muy buena a la actual campeona femenina de SmackDown, quien se enfrentaría, como dije antes, a Natalya, en un combate de contendiente. La lucha no fue nada del otro mundo, cada que sale Natalya desconecto, pero bueno. Un combate en fracciones controlado por Natalya y en otros por Liv. Hubieron un par de botches por parte de Liv y Natalya, pero ¿qué te voy a decir? El combate por dicha terminó con el Oblivion de Liv Morgan, que esta vez Natalya sí lo vendió, no como en el House Show. Victoria para nuestra campeona, quien la próxima semana tendrá que verse de cara a cara con Ronda Rousey. Peligra el reinado de Liv y no sé por qué todavía su título no tiene placas custom. Post el combate, Kayla Braxton entrevista a Liv. Esta le cuestiona a Liv su victoria ante Natalya, ya que considera que no fue tan superior en el combate. Liv le responde que, sí, tal vez no será la más dominante, pero cuando es subestimada, siendo llamada underdog o cualquier otro adjetivo, saca fuerza y lo capitaliza, tal y como hizo en Money in the Bank. Además dijo que podrán llamarla como quieran, pero después de SummerSlam la tendrán que seguir llamando campeona femenina de SmackDown. Bueno, Liv, yo sigo en el barco, no me bajo. Después de este combate, en backstage, Megan entrevista a Theory, quien utiliza una frase del tío Ben. Pero bueno, llega Polito a construirle un escenario tremendo a Theory, mencionando que era mejor decisión anunciar su canjeo y pactar un combate en algún Premium Live Event grande. Le pinta todo de arcoíris, pero al final Theory lo despedaza todo diciendo que le da igual si es Brock o Roman. Él canjeará y saldrá de SummerSlam como campeón universal unificado de WWE. Y que a lo mejor necesitaría de los servicios de un consejero especial.
No es por nada, pero a Theory le queda muy bien el maletín. Y ya para rematar, este programa giró en torno a él, en parte. Entran The Viking... olvídenlo, son de New Day. Bueno, Kofi y Xavier se burlan de Eric y Ivar, imitando sus acentos hasta que los Viking Riders reales aparecen. No dicen casi nada y se aproximan al ring con intenciones de atacar a New Day. Lo que no contaban era que Shanky y Jinder los atacarían por sorpresa, para dejarlos en bandeja de plata para The New Day. Una rivalidad que no me interesa en lo absoluto. Kayla entrevista a Ludwig Kaiser y al general del ring, Gunther. Kayla le cuestiona a Gunther el porqué del ataque hacia Ludwig la semana pasada. Él le dice que perder para ellos es inaceptable, que tiene consecuencias. Kayla les comunica que Ludwig y Shinsuke se enfrentarán la próxima semana en una revancha. Ante esto, Ludwig se disculpa y empieza a hablar en alemán. Gunther se enoja y se viene otro shop que duele. Todos nos quedamos con la cara de Kayla. Lo próximo se suponía que sería un combate, pero bueno, no lo fue. Vale, te lo resumo así nomás. Lacey Evans entró al ring demandando respeto. El público no se lo dio, ella se enfadó más y se fue. Básicamente eso pasó. No hubo ni combate ni nada. La pregunta aquí es, ¿y para qué salió Aliyah? Y si ya para este punto nos preguntábamos qué pasó con este combate anterior, también nos preguntamos qué pasó con el próximo, ya que Drew entró y según las gráficas sería un Drew versus Sheamus por la oportunidad en Clash of the Castle. Sin embargo, Sheamus se bajó del ring con Butch. Este último, como de costumbre, estaba inquieto, intentó subir la campana al ring. Sheamus no lo dejó. Como berrinche sonó la campana Butch. Por desgracia para Rich Holland, él quedó en el ring con el papucho cuando sonó la campana. Y pues nada, le tocó pelear. No sirvió de nada de por sí, ya que Drew conectó su Claymore y ganó. No entendí un demonio de lo que sucedió. Y tampoco entiendo por qué Drew no lucha contra Sheamus. Lo siguiente es el combate entre Madcap Moss y Theory, pero antes nos mostraron 500 anuncios. Primero Megan entrevista a Madcap Moss, hasta que de nuevo llega Paul Heyman a quitarle la entrevista. Bueno, Paul en resumen le dice exactamente lo mismo que le dijo a Theory, a Madcap. Este lo rechazó, diciéndole que parecía preocupado por Theory. Después, Max Dupri anunció que la próxima semana, en teoría, tendrá de invitada a su hermana, Maxine Dupri. No sé qué demonios es esto, súper random. Bueno, ahora sí el combate. Medición de poder entre musculosos. El combate fue entretenido, la verdad. El combate fue ganado por Madcap después de que Theory lo atacara con el maletín. Después agarra un micrófono diciendo que no le importa su derrota, ya que sigue siendo Mr. Money in the Bank y pronto el nuevo campeón indiscutido del mundo y otras empresas que sí. Ante esto sale el US honorario Sami Zayn, quien le pide a Theory que se disculpe por lo que dijo, ya que fue una ofensa para el linaje. Theory le dice que con un hombro no le tocará ni los pies. Pero no contaba con que el main event estaba cerca y eso significaba comerciales, lógico, y además que los usos estarían en él. Theory intentó escapar, pero le quedó un cabo suelto llamado Madcap Moss, quien lo estampó contra el poste. No more selfies, supongo. Combate entre Jimmy Uso y Angelo Dawkins, un combate que ya se ha visto, pero bueno, WWE tiene la costumbre de enfrentar a un miembro de cada equipo por show, parece. El combate aún así fue entretenido y como no, en combates del linaje, el árbitro salió herido. Charles Robinson estuvo un rato tirado y no le hizo el conteo ni a Angelo ni a Jimmy. De igual forma, Angelo conectó una especie de rompeespinas para hacer el conteo y ganar el combate. El detalle es que el hombro del Uso estaba en lo alto, pero bueno, el VAR no aplica en WWE. Ganador, Angelo Dawkins. Después de esto sale Adam Pearce para apaciguar las aguas y presentar además quién será el árbitro especial en SummerSlam. Y será... exacto, Jeff Jarrett. Bueno, no he visto mucho de esta leyenda, pero bueno, es una leyenda. El show finaliza con tanto los Usos como los Street Profits dándose y no precisamente consejos. Un SmackDown muy flojo, pero esto ya es un problema desde el draft. Como nota le doy un 4, no hay manera, estando sobrio, de darle más. Y es más, 4 me parece mucho, pero bueno.
Por aquí voy dejando este video, espero les haya gustado y ya nos veremos pronto, supongo, con algún nuevo video. No, espérate. Por cierto, la bestia granjera, destruidor de cerdos, regresa la próxima semana a SmackDown. Ya, ahora sí me voy. ¡Adiós!